El crujido de un árbol que se quiebra resonó por todo el valle. Un sonido tan profundo que parecía que la tierra misma exhalaba su último suspiro. En medio de ese caos, una voz infantil susurró con terror: «El agua está envenenada». La pequeña Alma, apenas de 7 años, observaba el río con ojos desbordados de miedo, mientras el agua corría oscura y espesa, una señal de lo que estaba por venir. Nadie se atrevió a moverse. Los aldeanos, paralizados, miraban impotentes, conscientes de que algo irreparable ya había comenzado. La naturaleza, su aliada durante generaciones, ahora se convertía en una fuerza destructora. Alma, con sus pequeñas manos cubriéndose la boca, parecía ser la única que sabía lo que se avecinaba. Un grito rasgó el aire cuando la madre de Alma apareció corriendo, incapaz de alcanzar a su hija antes de que la sombra de la tragedia cubriera todo el pueblo. El silencio que siguió al crujir del árbol fue más aterrador que cualquier grito. Alma, todavía asustada, observaba la oscuridad del agua que fluía ante sus ojos, sintiendo cómo el corazón le latía con fuerza en el pecho. Sus ojos reflejaban el mismo miedo de los adultos a su alrededor, aunque nadie se atrevía a admitirlo. María miró a su hija, tratando de calmarla, pero el pánico se había extendido por todo el pueblo. Ninguno de los aldeanos sabía cómo enfrentarse a lo que ocurría. Algunos pensaron que era una señal de la furia de la naturaleza. Otros temían que la tierra ya los estuviera reclamando. Pero nadie se atrevió a acercarse al agua. Sabían que, si el río estaba envenenado, era demasiado tarde para salvarse. Carlos, el hombre que había visto nacer este pueblo, avanzó hacia el río, pisando con cautela. Su rostro estaba marcado por años de trabajo y sacrificio, pero esta vez, algo en sus ojos delataba una tristeza profunda. El agua, antes cristalina, ahora parecía opaca, oscura, como si la tierra misma estuviera enferma. Los murmullos se intensificaban detrás de él, pero él no los escuchaba. La mirada fija en el agua le decía más que cualquier palabra: «Tonto». «¿Qué hemos hecho?», murmuró para sí mismo, una pregunta que se colaba entre la niebla que cubría el valle. En ese instante, supo que el pueblo ya no sería el mismo. El río, su fuente de vida, estaba muerto. Y con él, la esperanza. Los aldeanos ya no hablaban. Solo observaban, esperando que el hombre que había sido su líder durante tantos años tuviera una respuesta. Pero Carlos no tenía respuestas. Solo sabía que este era el principio de algo mucho más grande y destructivo. La voz de Rosa rompió el silencio. «Esto no es solo el agua», dijo, su tono grave y lleno de sabiduría. «Es la tierra. La naturaleza no miente». La anciana, de rostro arrugado pero mirada firme, observaba al grupo reunido junto al río. «Este pueblo, nuestras familias, hemos estado aquí por generaciones. La tierra nos ha dado todo, y nosotros hemos dado mucho a ella. Pero ahora, la tierra está respondiendo a nuestra avaricia». Con un gesto, apuntó hacia el árbol caído. «Esto es solo el principio. Si no actuamos, perderemos todo lo que nos pertenece». Carlos miró a Rosa, su rostro marcado por la lucha interna. Sabía que lo que decía era cierto, pero no sabía si estaba preparado para lo que vendría. Las palabras de Rosa calaron hondo en los corazones de los aldeanos, pero también sembraron una nueva semilla de miedo. ¿Qué es? El tiempo para resolverlo estaba pasando rápidamente. La tensión en el aire era palpable cuando la madre de Alma, María, se acercó a Carlos, su rostro reflejando una preocupación que apenas podía disimular. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó con voz quebrada, la angustia evidente en sus ojos. Carlos no respondió de inmediato, sus pensamientos ocupados en la magnitud de la situación. María repitió la pregunta, esta vez con más desesperación. Finalmente, Carlos levantó la mirada, su rostro endurecido por el peso de la responsabilidad. «Tonto». «No lo sé», dijo, su voz firme pero cargada de incertidumbre. «Pero lo que sí sé es que no podemos quedarnos de brazos cruzados. Esto no es solo una amenaza para nuestra vida, es una amenaza para nuestra memoria». Los aldeanos comenzaron a murmurarse entre ellos, compartiendo un sentimiento común de desolación.
El pueblo, con su historia y sus raíces, estaba siendo arrasado lentamente, y no sabían cómo detenerlo. Carlos se encontraba de pie, mirando el horizonte. Recordaba cuando niño, cómo sus padres le contaban historias sobre el río, el bosque y la tierra que les había sido dada por generaciones. Aquella conexión era más que un legado, era su vida misma. Pero hoy, la tragedia que se desvelaba frente a él parecía romper esa unión. La tierra está pidiendo ayuda, pensó en silencio. Y aunque sabía que su lucha era inevitable, no podía evitar sentir que ya había perdido una parte de sí mismo. Los recuerdos de su infancia, cuando corría por esos campos, ahora eran ecos distantes. No sé si tengo la fuerza para luchar, murmuró. Su mirada se desvió hacia el pueblo que lo había visto crecer, su corazón apesadumbrado por lo que venía. Javier llegó a la casa de Carlos al anochecer, su rostro severo, como si el peso del día lo hubiera transformado. «Es hora de tomar una decisión», dijo con una voz firme. Carlos lo miró, sintiendo la distancia creciente entre ellos. «No podemos quedarnos aquí», insistió Javier. «Este lugar nos está matando, y ya nadie cree en el futuro aquí». Carlos lo observó por un momento largo, sintiendo cómo las palabras de su hermano comenzaban a calar en su interior. Pero la respuesta de Carlos fue una mirada perdida en la ventana, mirando la oscuridad del paisaje. «El futuro no está en vender nuestra tierra», respondió con firmeza, aunque su tono vacilaba. Javier, frustrado, dio media vuelta. Entonces, no hay vuelta atrás, dijo, y salió dejando a Carlos sumido en sus pensamientos. El sonido del viento moviendo las hojas era lo único que se escuchaba en el campo mientras Carlos caminaba solo, alejándose de la casa. Los árboles parecían murmurar su nombre, como si el viento les hubiera dado vida. Se detuvo junto a un roble viejo, el mismo árbol que había visto crecer durante toda su vida. «¿Qué me queda ahora?», se preguntó. Su vida entera había estado tejida en esta tierra, pero la duda lo carcomía. A lo lejos, vio a algunos aldeanos trabajando en el campo, ajenos a la tormenta que se avecinaba. En ese momento se dio cuenta de lo que realmente temía: perder no solo la tierra, sino también el vínculo con su gente, con su pasado. «No sé si puedo salvarlos a todos», pensó, mientras observaba el horizonte que alguna vez estuvo lleno de esperanza. Rosa se acercó a Carlos mientras él observaba el río desde el puente viejo. «La tierra no olvida», dijo, su voz suave pero cargada de sabiduría. «Te ha dado todo, y ahora, ella también está pidiendo su parte». Carlos la miró, buscando en sus ojos la misma respuesta que había estado buscando durante días. «No sé cómo continuar», confesó. «El mundo ha cambiado, Rosa. Las viejas formas ya no sirven». Rosa lo miró fijamente, sin decir una palabra, solo le pasó la mano por el hombro en un gesto de consuelo. El silencio entre ellos era profundo, lleno de recuerdos de tiempos mejores. «No se trata de lo que hagas, Carlos», dijo finalmente, «sino de lo que sigas siendo. Esa es la única victoria que puedes reclamar». Carlos cerró los ojos, sintiendo el peso de sus palabras. El río fluía bajo el puente, como un recordatorio constante del paso del tiempo. La reunión de los aldeanos estaba llena de murmullos, pero todos callaron cuando Carlos se levantó. «Este no es solo nuestro pueblo», comenzó. «Es nuestra tierra, nuestra memoria, nuestra vida». Su voz resonó en el aire, y por un momento, los ojos de todos se fijaron en él. «No podemos dejar que nos la quiten sin luchar». Los aldeanos lo miraron, algunos con esperanza, otros con escepticismo. «Pero, ¿qué podemos hacer?», preguntó un joven, su rostro lleno de dudas. Carlos respiró profundamente. «Luchar por lo que somos, por lo que representamos», dijo. «No podemos perder nuestra historia. No podemos perder nuestra conexión con la tierra. Este es nuestro momento de decidir quiénes seremos». Los murmullos comenzaron a disminuir, y por primera vez hubo un atisbo de unidad en sus corazones. La lucha apenas comenzaba. El sol apenas se alzaba cuando Carlos llegó al campamento de los representantes de la corporación. No había más espacio para la diplomacia, solo para la confrontación tonta.
Los hombres bien vestidos los recibieron con sonrisas frías, pero su mirada no podía ocultar la arrogancia que sentían al estar en su propio terreno. Carlos, tenemos una oferta que no podrás rechazar, dijo el principal representante, un hombre alto y de rostro severo. Lo que te ofrecemos es progreso, la oportunidad de hacer que tu pueblo sea parte del futuro. Carlos lo miró fijamente, su mente llena de rabia contenida. ¿Progreso?, replicó. ¿Qué clase de progreso destruye todo lo que hemos sido? La respuesta fue una sonrisa calculadora, como si ya supieran que ganarían, no por su poder, sino por la rendición de la gente que aún confiaba en ellos. Carlos, sin embargo, no estaba dispuesto a ceder. Este pueblo no está a la venta, dijo con voz firme, y salió sin esperar más. Javier no tardó en encontrar a Carlos tras la reunión. Lo hiciste mal, dijo, su tono lleno de frustración. ¿Qué esperabas? ¿Que se fueran simplemente porque les dijiste que no? Carlos lo miró, sintiendo cómo el enojo y la tristeza comenzaban a consumirlo. No puedo seguir ignorando lo que está pasando, respondió, su voz baja pero firme. Javier resopló. Lo que está pasando es que el mundo está cambiando, Carlos. No hay lugar para nostálgicos en el futuro. Carlos apretó los puños, sintiendo la traición de su hermano en cada palabra. El futuro no significa nada si no sabemos de dónde venimos, replicó con vehemencia. Javier lo miró con una mezcla de indiferencia y preocupación. ¿Qué? No es solo nostalgia, es sobrevivir. Y si no entiendes eso, perderemos todo. Las palabras de Javier se quedaron flotando en el aire, dejando un amargo sabor en la boca de Carlos. Las semanas siguientes fueron de creciente división entre los aldeanos. Algunos se unieron a Carlos, dispuestos a luchar por lo que quedaba de su hogar, mientras otros, cansados de la lucha y la pobreza, comenzaron a negociar con la corporación. ¿Qué pasa si nos ayudan a salir de aquí?, se preguntaban en silencio. Carlos miraba desde su ventana cómo los aldeanos empezaban a alejarse, unos por uno, hacia el lado de la corporación, buscando una salida que él no podía ofrecerles. En su corazón, sentía la traición como un peso aún mayor que la amenaza de la corporación misma. ¿Por qué pelear si no hay esperanza?, pensaba, mientras el pueblo se desmoronaba lentamente bajo la presión. Las promesas de una vida mejor eran tentadoras, pero sabían, en lo profundo, que solo les quedaba una opción: rendirse o resistir hasta el final. Carlos caminaba por el pueblo, viendo cómo cada rincón parecía desmoronarse. Los árboles que una vez fueron su hogar, ahora mostraban signos de enfermedad. Los ríos se volvían turbios, y las flores que antes decoraban las casas, ahora estaban marchitas. En la plaza principal, un grupo de jóvenes discutía con furia sobre la llegada de los contratistas. ¿Quiénes son ellos para destruir lo que hemos sido?, gritó uno de los jóvenes. Nos han mentido, otro replicó alzando la voz. Carlos se acercó, pero la conversación ya no le pertenecía. Los aldeanos, cansados y desesperados, ya no escuchaban sus palabras. Estaba claro, la resistencia se estaba agotando. En ese momento, Carlos se dio cuenta de que, por mucho que luchara, el pueblo se desmoronaba no solo por la corporación, sino por la falta de unidad. La tierra ya no tenía la misma voz entre ellos. Una noche, Carlos se despertó al sonido de pasos rápidos afuera de su casa. Al abrir la puerta, vio a Rosa, que venía corriendo hacia él. Carlos, necesitamos hablar, dijo, su rostro serio, sus palabras entrecortadas. La anciana estaba agotada, pero sus ojos brillaban con determinación. He escuchado rumores. Hay quienes están dispuestos a vender. Pero no es solo eso, dijo, bajando la voz. Tu hermano, él tiene más que ver con todo esto de lo que piensas. Carlos la miró, el miedo comenzando a aflorar en su pecho. ¿Qué quieres decir?, preguntó, su voz temblorosa. Rosa se acercó más, mirándole fijamente a los ojos. Javier no está solo en esto, Carlos. Su decisión podría destruir todo lo que has estado defendiendo. En ese instante, Carlos supo que su hermano había ido demasiado lejos. La revelación llegó como un golpe certero, una verdad enterrada durante años. Mientras Carlos caminaba por el bosque en busca de respuestas,
un joven aldeano se acercó con un sobre sellado. Esto lo encontró mi padre en el viejo almacén, dijo, entregándole el paquete. Carlos lo abrió con manos temblorosas y al leer el contenido, su rostro se desfiguró en shock. El documento era un testamento, firmado por su padre muchos años antes. Pero lo que realmente le heló la sangre fue la última línea. Si la tierra es vendida, el legado familiar será destruido. La firma al final del papel no era la de su padre, sino la de Javier. No puede ser, susurró Carlos, el peso de la traición cayendo sobre sus hombros. De repente, todo lo que había creído acerca de su hermano cambió. Javier, el hombre que había jurado luchar junto a él, ahora se mostraba como el arquitecto de su destrucción. Carlos no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. Esa noche no pudo dormir, su mente dando vueltas a lo que significaba la traición de Javier. Al amanecer, salió en busca de respuestas. Cuando finalmente encontró a su hermano en el campo, su mirada estaba cargada de una furia contenida. Javier lo vio acercarse, su rostro mostrando una mezcla de calma y miedo. «Lo sabes, ¿verdad?», dijo Carlos, su voz fría. Javier intentó mantener la compostura, pero sus ojos no podían ocultar la culpa. «Lo hice por nosotros, Carlos», dijo, su tono vacilante. «La tierra ya no tiene valor. No puede salvarlo todo. La corporación tiene el poder, y si no cedemos, todos perderemos». Carlos dio un paso atrás, sus manos temblando de rabia. «No lo puedo creer», dijo, con la voz quebrada. «Tú, mi propio hermano, vendiéndonos por dinero». La revelación de la traición de Javier no solo destruyó la confianza de Carlos, sino que también desveló una verdad aún más perturbadora. Mientras investigaba más sobre el pasado de su familia, Carlos encontró una serie de cartas en el sótano de la casa de su padre. Las cartas hablaban de negociaciones secretas con la corporación, con la promesa de mejorar la vida de la comunidad, Dios. Pero había algo más, algo mucho más oscuro. En una de las cartas, el nombre de su padre aparecía junto al de Felipe, el líder de la corporación. «Esto es mucho más que una simple venta de tierras», pensó Carlos. «Hay secretos mucho más profundos que han estado ocultos». La traición no solo venía de su hermano, sino que la propia historia de su familia estaba marcada por una complicidad que Carlos no había querido ver. Carlos no podía soportarlo más. Esa misma noche, enfrentó a Rosa, la mujer que siempre había sido su confidente. «Rosa, ¿por qué no me dijiste la verdad?», le preguntó, su voz tensa. Rosa, mirando al suelo, suspiró. «Carlos, te protegí todo lo que pude. Tu padre, él sabía lo que estaba sucediendo, pero tú eras joven y había esperanza en ti. Esperábamos que pudieras cambiar las cosas, pero a veces el destino está sellado». Carlos sintió como si la tierra misma se abriera bajo sus pies. «Entonces todo esto fue una mentira», dijo, su voz rota. Rosa levantó la vista, con los ojos llenos de tristeza. «No todo, Carlos, pero mucho de lo que has creído ha sido manipulado. Los secretos, las mentiras, el dinero, todos somos culpables de algo». El aire entre ellos se volvió pesado y Carlos se dio cuenta de que ya no podía confiar en nada ni en nadie. La lucha por la tierra ahora era también una lucha por la verdad. La noche se alargó mientras Carlos pensaba en todo lo que había descubierto. La lucha por la tierra ya no era solo un acto de resistencia, sino una búsqueda de justicia. Al amanecer, Carlos decidió enfrentarse finalmente a Felipe, el líder de la corporación. Sabía que la verdad sería devastadora, pero era lo único que le quedaba. «Si tengo que perderlo todo para detener esto, lo haré», pensó, mientras se preparaba para el encuentro. El sol comenzaba a elevarse, pero la oscuridad seguía pesando sobre el pueblo. La última batalla estaba por llegar, y Carlos estaba decidido a luchar, no solo por su pueblo, sino por el legado que su familia había destruido sin saberlo. El sol ya estaba alto cuando Carlos llegó al campamento de la corporación. Había llegado el momento de enfrentar a Felipe, el hombre que había manipulado todo, desde las sombras. La tensión en el aire era insoportable. Carlos sabía que esto no era solo una batalla por la tierra,
sino una confrontación con el mismo sistema que había destrozado su pueblo. Felipe, vestido con su traje caro, lo esperaba en el centro del campamento, rodeado de su seguridad. «Carlos», dijo Felipe con una sonrisa fría, «he estado esperando esto. Sabía que llegarías». Carlos lo miró fijamente, su rostro decidido, pero su corazón latía con fuerza. «Esto no es solo sobre tierra, Felipe», dijo con voz grave. Felipe se encogió de hombros. «Lo que tú ves como una traición, yo lo llamo progreso». Las palabras de Felipe resonaron en la mente de Carlos. «Este no es tu progreso, es nuestra destrucción», respondió, dando el primer paso hacia la confrontación. Carlos y Felipe se miraron en silencio por un momento, el peso de sus palabras flotando en el aire. Los hombres de Felipe rodeaban el campamento, pero nadie se atrevió a interrumpir. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo el sonido de los árboles que crujían a lo lejos. Carlos sabía que esta era la última oportunidad para salvar su pueblo. «No dejaré que destruyas todo lo que hemos sido», dijo Carlos con firmeza, su voz resonando en el aire. Felipe lo observó por un momento antes de responder con una sonrisa de desdén. «¿Crees que puedes detenerme? ¿Que puedes detener el futuro? No lo harás, Carlos. No tienes el poder». Carlos apretó los dientes, sintiendo la ira crecer dentro de él. «Tal vez no tenga poder, pero tengo algo que tú nunca tendrás: la voluntad de luchar por lo que es justo». Carlos avanzó un paso, y con él el enfrentamiento se desató. En un instante, los hombres de Felipe comenzaron a acercarse, pero Carlos no dio un paso atrás. En un movimiento rápido, un joven aldeano, que había estado escondido entre las sombras, saltó hacia uno de los guardias de la corporación. El caos comenzó a desatarse en un abrir y cerrar de ojos. «Defiéndete. No dejes que te roben todo», gritó el aldeano, empujando a un guardia al suelo. Felipe, viendo cómo sus hombres comenzaban a perder el control, ordenó a sus empleados que rodearan a Carlos. Pero algo cambió en ese momento. La gente del pueblo, los que habían estado callados por tanto tiempo, comenzaron a levantarse. Fue un levantamiento que sorprendió tanto a la corporación como a los aldeanos. Carlos se encontraba en el centro, viendo cómo su pueblo se unía, luchando por la tierra que tanto amaban. La lucha se intensificó a medida que los aldeanos se unían, uno tras otro, despojando a la corporación de su control. Carlos, con su corazón acelerado, miraba cómo la esperanza renacía entre su gente. Pero mientras la batalla alcanzaba su punto culminante, Felipe, viendo que no podía ganar, sacó un documento de su maletín y lo levantó en el aire. «Si no quieren que esta guerra termine en un desastre total, firmen esto», dijo, ofreciendo el contrato a los aldeanos. El documento, claramente manipulado, prometía una compensación económica a cambio de la rendición. Carlos, observando la escena, sabía que no podía permitir que ese fuera el final. «No firmaremos ni una palabra más», gritó, su voz resonando por encima del caos. En ese instante, la decisión estaba tomada. Ya no había vuelta atrás. La lucha por la justicia estaba en su punto álgido, y Carlos sabía que ahora era o nunca. La batalla llegó a su fin cuando la policía, alertada por la magnitud de los disturbios, se presentó en el campo. Los aldeanos, agotados pero victoriosos, miraban a los agentes con desconfianza. Felipe había desaparecido, dejando atrás el caos que había creado. Mientras los aldeanos celebraban la victoria, Carlos se alejó del campamento, su mente llena de pensamientos contradictorios. La lucha había sido ganada, pero el costo había sido alto. Al mirar la tierra que tanto había defendido, sabía que la paz era solo temporal. A pesar de la victoria, había perdido mucho en el camino. «Tal vez hemos ganado, pero aún queda mucho por hacer», pensó, mientras observaba el amanecer en el horizonte. La lucha por la justicia nunca terminaría. La mañana después de la batalla, Carlos caminaba por el pueblo, observando cómo la vida comenzaba a regresar lentamente. La gente hablaba entre ellos, con sonrisas tímidas, como si aún no pudieran creer que habían ganado. Pero en su corazón, Carlos sabía que la verdadera batalla estaba por llegar.
El daño causado por la corporación era irreversible, pero la gente había recuperado algo mucho más importante: su dignidad. La tierra comenzará a sanar, pensó Carlos, mientras miraba el río, ahora menos oscuro, como si el agua también se estuviera liberando de la corrupción. Pero no podía olvidar la costosa victoria. Hemos salvado el alma de este lugar, pero la memoria de lo que hemos perdido quedará para siempre, pensó, mientras sus pasos lo guiaban hacia la plaza central, donde los aldeanos se reunían para planificar lo que vendría. Carlos se detuvo frente al monumento a los caídos, un simple bloque de piedra que había sido erigido en honor a los aldeanos que habían luchado y muerto durante los enfrentamientos. Con una mano sobre la fría superficie, recordó a aquellos que ya no estaban, su sacrificio y todo lo que se había perdido. Nunca olvidaremos, susurró Carlos, mirando hacia la pequeña multitud que comenzaba a reunirse. Rosa, con su rostro envejecido pero sabio, se acercó lentamente. Es un buen comienzo, Carlos, dijo con suavidad. Pero la verdadera lucha está en la memoria. Carlos asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Lo sé, Rosa, pero al menos hoy podemos decir que hemos hecho lo correcto. Mientras observaban el monumento juntos, Carlos sabía que la verdadera victoria no era sobre la corporación, sino sobre la capacidad del pueblo de seguir adelante. Javier apareció en el umbral de la casa de Carlos, su rostro agotado, pero con una mirada de arrepentimiento. «Tú tirabas». «Carlos», comenzó, su voz baja, «sé que no tengo derecho a pedir perdón, pero lo hago de todos modos. La codicia me cegó, pero ahora, al ver lo que hemos hecho, veo lo que he perdido». Carlos lo miró, el rencor aún presente en su pecho, pero también la fatiga de la lucha. «No sé si puedo perdonarte, Javier», dijo con sinceridad, «pero lo que has hecho no se puede deshacer». Javier bajó la cabeza, su rostro marcado por el dolor. «Lo sé, Carlos, pero quiero intentar enmendarlo. Si hay alguna forma de redimirnos, quiero encontrarla». La tensión entre los hermanos era palpable, pero en ese momento, Carlos supo que la reconciliación no llegaría de inmediato. Sin embargo, quizás había una chispa de esperanza, una pequeña posibilidad de reconstrucción. El día de la conmemoración había llegado. Los aldeanos, reunidos en la plaza, empezaron a rendir homenaje a los que habían caído, a los que habían luchado por la tierra y el pueblo. Los rostros de los sobrevivientes eran una mezcla de tristeza y orgullo. Carlos observó en silencio mientras una niña alrededor de 7 años colocaba flores en el monumento. Ella miró hacia arriba, como si viera algo más allá de lo visible, algo que los adultos no podían comprender. En ese momento, Carlos comprendió lo que realmente había salvado. No solo la tierra ni la victoria, sino el legado que había sido transmitido a la siguiente generación. «Lo hemos logrado por ellos», pensó, mientras el viento acariciaba las flores sobre el monumento. Aunque el futuro seguía incierto, al menos sabían que su memoria sería preservada. Carlos caminaba por el campo al atardecer, su mente llena de pensamientos. La lucha por la tierra había terminado, pero la batalla por la memoria, por lo que representaba su gente, seguía. El futuro era incierto, pero había algo en su corazón que le decía que la lucha, aunque difícil, había valido la pena. Al mirar al horizonte, pensó en las generaciones venideras, en los niños que crecerían sabiendo lo que había costado mantener viva la tierra. La paz no es un destino, es un camino, reflexionó Carlos mientras observaba el sol esconderse detrás de las montañas. Aunque el pueblo se había salvado, sabía que siempre habría nuevos desafíos. Sin embargo, en ese momento, se permitió respirar, sabiendo que la resistencia había ganado. La quietud de la mañana fue interrumpida por la pregunta que resonó en el aire. ¿Por qué luchamos? La voz del niño, apenas una susurrante duda, se alzó entre los aldeanos reunidos. La mirada de los adultos se desvió hacia él, cada uno perdiéndose en sus pensamientos por un momento. El niño, con su rostro inocente y ojos grandes, no entendía del todo lo que había pasado, pero su pregunta parecía ser la más sabia de todas. Los mayores, con sus manos callosas de tanto trabajo, se miraron en silencio. Carlos, que estaba al frente, se arrodilló frente al niño, su rostro grave pero lleno de cariño. Luchamos porque la tierra es nuestra,
porque nuestra historia, nuestra gente, no puede ser olvidada, dijo suavemente. El niño lo miró, sin comprender completamente, pero asintió lentamente, como si el peso de esas palabras comenzara a asentarse en su pequeño corazón. Carlos caminaba solo, alejándose del pueblo, su espalda recta, pero el peso de todo lo sucedido aún lo cargaba. El sol comenzaba a elevarse, iluminando su camino, pero su mente estaba en otra parte, en el futuro que aún no sabía cómo enfrentar. ¿Valió la pena?, se preguntaba, no como una duda, sino como un susurro de su alma buscando respuestas. Detrás de él, el pueblo despertaba, las primeras voces de los aldeanos resonaban en el aire, pero Carlos no podía quedarse. El mundo, el futuro, lo llamaban a seguir adelante, hacia algo más grande que él. Al mirar hacia atrás, vio el pueblo por última vez. La lucha por la tierra no terminaba con ellos, sino con todos aquellos que recordarían lo que se había perdido y lo que se había ganado. Al llegar al borde del bosque, Carlos se detuvo. El viento soplaba suavemente entre los árboles, y por un momento todo estuvo en silencio. Allí, en la quietud del bosque, se dio cuenta de que no podía escapar de lo que había sido. Este es el lugar donde todo comenzó, donde todo lo que amaba se fue, pensó. Pero también comprendió algo más profundo. El bosque, la tierra, todo lo que había luchado por proteger, seguiría adelante. La naturaleza encontraría su camino, así como lo había hecho antes. Carlos cerró los ojos, dejando que el aire fresco lo envolviera, y respiró profundamente. Quizás ya no tenía todas las respuestas, pero ahora sabía que la lucha no había sido en vano. Había algo más grande que él, y ese algo seguiría, incluso cuando él ya no estuviera. Mientras Carlos se alejaba, el pueblo empezaba a reconstruirse. Las casas que habían sido destrozadas por el conflicto lentamente volvían a levantarse, y las tierras, aunque marcadas por la lucha, empezaban a sanar. El sonido de los martillos y el murmullo de las voces se mezclaban con el canto de los pájaros al amanecer. Pero algo había cambiado en la atmósfera. La gente caminaba con más confianza, como si finalmente hubieran comprendido el verdadero significado de su lucha. No ganamos solo una batalla, pensó Carlos mientras observaba la escena desde la colina. Ganamos la capacidad de recordar, de mantener vivo lo que realmente importa. La lucha aún no había terminado, pero por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía lleno de posibilidades, no de miedo. Al final del día, cuando las estrellas comenzaron a asomarse en el cielo, Carlos se detuvo una vez más, mirando el paisaje que había defendido. La tierra estaba tranquila, y por un momento todo parecía en su lugar. Pero la paz no era la ausencia de lucha, sino la aceptación de lo que había sido y lo que vendría. En sus últimos pasos, Carlos susurró para sí mismo: la tierra siempre vuelve a empezar, incluso después de la peor tormenta. Y con esa última reflexión se alejó, sabiendo que su parte en la historia ya estaba escrita. El sol se ocultaba, pero la historia del pueblo continuaría. Porque como la tierra, ellos siempre renacerían.